Hoy hablaremos de valoración de la víctima. Primero que nada, pensemos, ¿se considera una víctima? ¿A quién consideramos una víctima? ¿Consideramos una víctima alguien que necesita ayuda, alguien que estamos viendo claramente que necesita ayuda? O quizás nos pide ayuda, por lo tanto, o nos pide ayuda y nosotros estamos ahí, entonces tenemos que responder. ¿Cuál es el manejo inicial de todas estas personas que han sufrido un accidente? Va a depender del A, B, C que vamos a aprender hoy. ¿Y cuáles son los puntos clave? Depende de la situación de cada persona. Entonces tenemos claro, lo primero de lo primero es seguridad de la escena. Cuando la escena es segura, procedemos a evaluar al paciente y cómo lo vamos a hacer en el orden A, B, C, D, E. ¿Por qué es necesario que la primera evaluación sea la ideal? Para disminuir la mortalidad. Este cuadro muestra que el 50% de las víctimas de algún accidente tienen riesgo de muerte durante la primera hora, la que llamamos la hora dorada. Por eso que es tan importante que aprendan bien primeros auxilios, porque la primera persona que va a llegar al lugar de un accidente no es siempre la ambulancia. El 30% tiene probabilidad de morir cuando está en la unidad de urgencia. 30%. Y eso son 4 horas después del accidente. Y el 20% aún no está a salvo y puede fallecer durante las próximas 6 semanas por probablemente infecciones. Infecciones que tomaron en el lugar del accidente muchas veces. Ahora, antes de empezar, recordemos la diferencia entre urgencia y emergencia. Urgencia. ¿Cuándo vamos a urgencia? Cuando nos duele el estómago, cuando nos doblamos un pie, cuando tenemos fractura a lo mejor de algún hueso, como el carpo, algún esguince, alguna luxación. ¿Cuándo vamos a emergencia? Cuando tenemos un infarto, cuando tenemos una amputación, cuando tenemos un dolor abdominal severo, como en una peritonitis. ¿La diferencia entonces cuál es? Bien. La diferencia es que emergencia es una urgencia, pero con riesgo vital. O sea, la persona puede fallecer si no es atendido. Empecemos. Valoración de la víctima, letra A. ¿Recuerdan la letra A? Vía aérea permeable más protección cervical. Evaluación primaria, vía aérea. ¿Cuál es la principal complicación? ¿Cuál es la que piensan que es la principal complicación de la vía aérea? Bien, la obstrucción. ¿Y cuál es el mejor método para el control de la vía aérea? Aún no lo saben, pero se llama maniobra frente-mentón. Tenemos evaluación primaria. Esta es la lengua en posición correcta y el aire pasa, como ustedes pueden ver, tranquilamente. Pero en esta foto o en esta imagen vemos que cuando alguien se cae, la mandíbula cae hacia adelante y la lengua cae hacia atrás, obstruyendo el paso del aire. Ya no puede pasar el aire. ¿Qué es lo que hacemos entonces? La persona está en el suelo, pero la lengua le está obstruyendo el paso del aire. Así que hacemos la maniobra frente, mentón. Levantamos el mentón. Cuando nos quedamos, lo levantamos y volvemos la lengua a su posición y la vía aérea queda permeable. A veces con esa simple maniobra pueden salvar muchas vidas. Pero si hay sospecha de lesión en la columna cervical, no podemos hacer el movimiento de frente-mentón porque podíamos movilizar las vértebras. Así que solamente levantamos la mandíbula como ven en el dibujo. Nada más. No movemos más allá, sino que levantamos solamente un poco. El objetivo primordial es mantener la vía aérea permeable, protegiendo la columna cervical. Pero el primer paso es ver y escuchar si la vía aérea está permeable. ¿Cómo lo hacemos? Acercamos nuestro oído a lo mejor a la boca de la víctima y vamos a escuchar que está respirando o observamos que el tórax se levanta.
Y ahí podemos decir, está respirando. Podemos preguntarle también si tiene capacidad de tragar saliva, porque ahí nos podemos fijar si hay algún daño a lo mejor en la faringe. Entonces, aquí la persona está en el suelo y esta persona, solamente tocando puntos óseos, está levantando la mandíbula porque teme que haya lesión a nivel cervical. Pero ¿cuándo voy a sospechar de daño cervical? Cuando sospecho se dicen las 5 P. P gringa, ¿ya? Pain en inglés es dolor. Dolor a la percepción, todo en cualquier zona del cuello y la persona chilla de dolor. No es decir me duele, no. ¡Wow! Es un grito. Posición, puede que la cabeza esté lateralizada para algún lugar. No es buen signo. Parálisis o adormecimiento de alguna extremidad. O esta sensación de parestesia que es como el hormigueo en las extremidades. Peligroso. Y ptosis con miosis. Ptosis es la caída del párpado con la pupila puntiforme. Vemos una pupila normal y aquí vemos que este párpado cae. Y esta pupila está un poco más pequeña que la del lado. Y se dan cuenta, hay una diferencia. De hecho, este señor tiene hasta la ceja que se le cayó. Cuidado con eso. Puede ser daño cervical. Siempre que una persona cae, ya sea a nivel de una escalera, de un sitio de altura, siempre observar cómo se encuentra y siempre sospechar de daño cervical. En la valoración de la víctima, la letra B, ¿la recuerdan? Buena ventilación. ¿Qué evaluamos? Que esté respirando bien, que no nos solicita ayuda porque se está ahogando. Presencia de apnea. ¿Qué es la apnea? Ap es falta. Nea es respiración. O sea, falta de respiración por más allá de 15, 20 segundos es apnea. Ruidos roncos, como las películas. O silencio, que están como silbando, como ruidos de gatito. O estridor, como cuando se abren las puertas de estas fantasmagóricas. También tenemos que ver el tórax. Se levantan los dos pulmones al mismo tiempo, o un pulmón se levanta y el otro queda abajo. No es normal, ¿verdad? ¿Cómo se sienten? Si usted lo toca, puede que sienta como el ruido de una sandía. No es normal. Ese ruido de sandía, ese tono mate, significa que tiene aire en el interior. Uno de los mayores riesgos es el neumotórax. Puede que haya una abertura, ya sea se cayó sobre algo puntiagudo, un cuchillo, un fierro, hizo una herida y entró aire aquí al espacio pleural. Recordemos que el pulmón está cubierto por dos pleuras, parietal y visceral. La parietal es la que va más cerca de la parrilla costal y la visceral la que va más cerca de los pulmones, y entre medio hay un espacio virtual. Y ese espacio virtual se puede llenar de aire y no va a dejar a este pulmón expandirse, y eso es grave. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Porque cuando observamos el tórax, el único lado que se expande es el lado que no tiene daño, pero el pulmón que está ahí apretado con aire no se puede expandir, por lo tanto no se va a levantar el tórax. ¿Ven? Entra aire. ¿Qué hacemos entonces? Pueden decir, pucha, en primer auxilio, ¿qué vamos a hacer, verdad? Pero hay un parche que sí pueden hacer, que se llama parche de 3 puntas. Yo le llamaría de 3 lados, pero alguien le puso de 3 puntas y se dejó así. Que es un parche que es un material que no es permeable, o sea, no le podemos colocar una gasa, tiene que ser o un plástico y, como ven aquí, papel de aluminio, y lo sellamos por 3 lados y dejamos un solo lado abierto. ¿Para qué? Sellamos por 3 lados porque por este lado abierto sale aire pero no puede entrar. Actúa como válvula, bien. Por lo tanto, vamos a proteger de la entrada de aire y vamos a estimular la salida de aire. Estamos salvando a esa persona.
Y ojo, porque pueden que haya un accidente a lo mejor en altura, estén en algún cerro, llega algún helicóptero. Estas personas jamás se pueden trasladar en helicóptero. Ley de gases, recuerdan, en altura los gases se expanden y ese pulmón se podría inclusive reventar. ¿Preguntas? Nos vemos en el foro.